Estas son 10 veces que jugadores de la NBA salvaron vidas. Y primero, Steph Curry salvó la vida de todo un país solo encestando triples. Steph acababa de enterarse de la crisis de malaria en África, que es una enfermedad transmitida por picaduras de mosquitos que afecta a los glóbulos rojos y estaba matando a miles y miles de personas. Así que cuando las noticias informaron que la mejor manera de detener la propagación de la enfermedad era dándoles a las familias mosquiteros especiales para dormir, Steph hizo una promesa que estaba a punto de salvar vidas. Cada 60 segundos, un niño muere de malaria. Son muertes que se pueden prevenir fácilmente con el uso de mosquiteros tratados con insecticida. Esta temporada, como parte de mi reto de 3x3, donaré 3 mosquiteros que salvan vidas por cada triple que enceste a la campaña Nothing But Nets de la ONU. Y una vez que dijo eso, Steph no solo encestó triple tras triple increíble durante toda la temporada, hasta que finalmente estableció el récord de la NBA en ese momento, cuando logró 272 triples. Anotar desde cualquier parte. Curry desde lejos, ahí está el récord. Ese número multiplicado por 3 significaba que donaría 816 redes a África, las cuales se usaron para salvar la vida de muchas familias. Vaya, así que Steph, haciendo lo que mejor sabe hacer, básicamente salvó parte de todo un país. Pero en el número 9, Giannis Antetokounmpo salvó a un desconocido de un robo. Solo ten en cuenta que este es el físico de Giannis, así que no sé por qué alguien querría meterse con él. Pero aquí, en una tienda local de Pick and Save, Giannis solo estaba en lo suyo mientras hacía las compras cuando notó que un criminal intentaba arrebatarle el bolso a una mujer inocente. De hecho, yo estaba en Pick and Save, ¿verdad? Entonces, mientras estaba pagando mi mandado, había un tipo que estaba a punto de arrebatarle el bolso a una señora. Así que le dije, oye amigo, ¿qué estás haciendo? Detente. Así que fui y lo agarré y él como que se volteó y me dio un codazo en el ojo. Pero luego lo agarré para tirarlo al suelo, tomé la bolsa, se la di a la señora y entonces la señora estuvo a salvo. También pagué sus compras porque ella estaba en shock y todo eso. Ya sabes, la policía llegó y se llevó al tipo. Así que, afortunadamente, en vez de la bolsa, el ladrón recibió una golpiza y fue arrestado por la policía. Todo porque Giannis estaba ahí para salvar el dinero de la mujer y potencialmente su vida. Pero en el número 8, Miguel Jordán no solo salvó $40,000, lo hizo mientras salvaba la vida de alguien. Porque aquí en las Bahamas, Jordán no solo estaba de vacaciones en un lugar que le encanta, estaba paseando en una moto acuática con su hija. Cuando, de la nada, Jordán chocó la moto acuática, lo que hizo que ambos salieran volando hacia el medio del océano. Ahora, mientras la mayoría de los papás entrarían en pánico y correrían a salvar a su hijo, MJ se dio cuenta de que alguien más también estaba en peligro. Mi hermana está flotando, obviamente llevaba un chaleco salvavidas. Mi papá está en el agua, él no llevaba chaleco salvavidas. Y todo lo que ves es este gran fajo de billetes. O sea, probablemente eran como $40,000 envueltos con una liga. ¿Estaba flotando? Estaba flotando. Entonces, mi papá está en el agua, mi hermana está flotando probablemente a un par de pies de él, y ves este fajo de billetes flotando en el agua. ¿Y a quién crees que fue mi papá primero? Al dinero. Mi papá literalmente fue primero por los 40,000 y yo estaba impresionado. Jazmín estaba bien. Sí, eso es lo que dijo mi papá. Sí, o sea, ¿de verdad el tipo ahorró $40,000 y salvó a su hija? Supongo que los GOATs nunca pierden, pero los accidentes de moto acuática no se comparan con el número 7. Porque Luka Doncic recaudó millones de dólares solo para salvar la vida de su fan más grande. Luka se enteró de que un niño de su país natal, Eslovenia, estaba en problemas. Uno de sus fans más jóvenes, llamado Chris, fue llevado de urgencia al hospital, donde los doctores descubrieron que sufría de un raro trastorno muscular que seguiría destruyendo su cuerpo hasta dejarlo paralizado. Pero lo peor de todo era que también predijeron que Chris solo tenía 8 meses de vida. A menos que alguien pudiera reunir suficiente dinero para pagar el medicamento más caro del mundo. Y además, viajar más de 6,000 millas hasta Los Ángeles para ver al único doctor familiarizado con el tratamiento, que costaría $2,100,000. Luka estaba devastado por la noticia, así que anunció que subastaría recuerdos autografiados, donde todo el dinero recaudado sería donado para el tratamiento del niño. Pero sin que el tratamiento estuviera completamente pagado, el apoyo no habría servido de nada. Por eso Luka no solo puso $2.2 millones de su propio dinero, también ayudó a recaudar más de $5 millones, todo por Chris. Así que la familia tomó el siguiente vuelo a Los Ángeles, y los doctores se pusieron a trabajar. Por un tiempo, las cosas eran inciertas, pero a medida que Chris avanzaba en sus tratamientos, eventualmente los doctores le informaron a la familia que lo que Luka hizo por su hijo le salvó la vida. Y, curiosamente, ese mismo día, Luka vino a la ciudad para un partido en el Staples Center.
Así que sorprendió a Chris y a su familia con asientos junto a la cancha, donde compartieron un momento emotivo juntos. Y después de todo eso, Lucas se aseguró de dominar toda la noche para lograr una victoria increíble, todo por Chris. Vaya, Luka es de verdad por hacer eso. Pero no todos los jugadores de la NBA salvan vidas humanas, porque en el número 6, una leyenda de la NBA salvó a la mascota de una familia. Mira, Tim Duncan siempre ha amado a los animales, especialmente a su perrita llamada Izzy. Pero sabiendo que 1 de cada 4 perros tristemente tiene cáncer, que es la principal causa de muerte en los perros, ni siquiera me sorprendió cuando alguien publicó un mensaje emotivo que involucraba a Duncan y a la mascota enferma de esa persona. Decía: conocí a Tim Duncan poco después de que me dijeron que mi perro tenía cáncer de hígado y que la cirugía iba a costar $12,000. Yo estaba llorando y después de explicarle lo que estaba pasando, él se ofreció a pagar toda la operación. Como madre soltera, trabajando en 3 empleos solo para llegar a fin de mes, no tenía ninguna posibilidad de mantener con vida a mi mejor amigo, así que esto es lo más amable que alguien ha hecho por mí. ¡Guau! Duncan sabía que los perros eran más que mascotas, eran familia, así que no dudó en salvarle la vida al perro. Pero hablando de familia, en el número 5, Shea Gilgeous-Alexander tuvo que salvar la vida de toda su familia después de convertirse en el centro de un escándalo de $40 millones. Shea acababa de mudarse a esta mansión enorme y solo para presumir un poco, no solo tenía acceso privado a un lago, también tenía una de las salas de cine más impresionantes en la casa de cualquier jugador. Y un gimnasio enorme donde siempre estaba entrenando. Así que Shea y su familia, ellos amaban este lugar. Pero no mucho después de conseguir esta casa de ensueño, las cosas estaban a punto de convertirse en una pesadilla cuando la historia de esta casa volvió para atormentarlos. Shea no sabía que el dueño anterior era un tipo conocido en el mundo cripto, que había hecho que inversionistas le dieran más de $40 millones y básicamente los estafó. Gastó el dinero en aviones privados, viajando a diferentes países, incluso comprando superautos increíbles como estos. Pero eventualmente no pudo devolverle nada de dinero a los inversionistas, así que todos empezaron a buscarlo, al grado de que incluso lo secuestraron en esa casa y casi lo matan a golpes. Lo siento, de verdad lo siento. No quería ni tenía la intención de arruinarle la vida a nadie. Pero incluso después de todo eso, gente sospechosa seguía llegando a la casa buscando al estafador, sin saber que Shea y su familia se habían mudado ahí. Y no solo seguían exigiendo que les devolvieran su dinero, sin importar si Shea estaba involucrado o no, también amenazaron con hacer cosas como quemar toda la casa, lo que habría matado a toda su familia. Ahora, Shea sentía que la vida de él y su familia claramente estaba en peligro, y finalmente presentó una demanda para cancelar la compra de la casa. Ahora, obviamente, esa decisión iba a convertirse en una discusión, pero finalmente el tribunal se puso del lado de Shea, y afortunadamente, él guió a su familia a un lugar seguro, mudándose de ahí. Gracias a Dios. Pero en el número 4, agradece a Kobe, Shaq y Donovan Mitchell por salvar la vida de personas en accidentes automovilísticos. La primera ocurrió cuando Kobe Bryant simplemente estaba ocupado en lo suyo mientras conducía en Newport Beach. Y aunque todo parecía normal, de la nada, Kobe vio un accidente automovilístico enorme justo frente a él e inmediatamente salió de su auto para ayudar. Los transeúntes estaban grabando mientras él dirigía el tráfico lejos del accidente para evitar que alguien más resultara herido e incluso se quedó con las víctimas hasta que llegó la ambulancia. Por eso, aunque Kobe no sacó a nadie de los autos, el hecho de que se detuviera para ayudar en la situación y evitar que otras personas resultaran heridas, hizo que una de las víctimas lo llamara una leyenda como ser humano. Pero esa situación me recordó un poco a Shaq, porque él no solo ayudó a otra señora varada al costado del camino. ¿Están bien? Te agradezco que te hayas detenido a ayudar. Ese momento solo preparó a Shaq para otro accidente que estaba a punto de presenciar. Ya estaba haciendo algo de trabajo comunitario con la oficina del sheriff de Florida, cuando, justo frente a ellos, Shaq presenció una colisión frontal entre 2 autos y de inmediato entró en acción. Se le vio consolando a unos niños asustados que estaban en los autos e incluso ayudó a los sheriffs a tomar el control de la situación. Pero el último jugador que salvó a personas en accidentes automovilísticos fue Donovan Mitchell. Donovan presenció algo increíble mientras conducía y supo que tenía que detenerse para ayudar. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, sí, estoy en 400 South y West Temple. Acaba de haber un accidente. Hay 2 mujeres involucradas. ¿Usted estuvo involucrada? Accidente de auto. No, yo no estuve involucrado. Estoy con la señora que sí estuvo involucrada.
Y después de esa llamada, eventualmente llegaron los paramédicos, así que todos estaban siendo atendidos. Así que la imagen de él en la escena ayudando a las víctimas y lo que hizo por ellas se habló en todas partes. El Salt Lake Tribune informa que Mitchell pasaba conduciendo por el accidente cuando vio a una señora caerse de su auto y agarrarse el pecho. Mitchell dice que se detuvo y llamó al 911. Por suerte, nadie resultó gravemente herido. Sí, estábamos detenidos en el semáforo y se notaba que él estaba tratando de ayudar a la conductora. Caray, no solo Donovan, sino los 3 jugadores de esos fueron verdaderos héroes. Pero en las calles no hay nada como el número 3, donde otra leyenda de la NBA salvó a personas después de que fueran arrojadas a aguas infestadas de tiburones. Todo sucedió aquí, en el mar Mediterráneo. Ahora se teme que 700 personas hayan muerto después de una serie de hundimientos de barcos. El mayor desastre de refugiados jamás registrado en el Mediterráneo. El mundo no solo vio a miles de inmigrantes caer en el océano mortal mientras intentaban huir de su país. La leyenda de la NBA Marcus notó que esta tragedia estaba ocurriendo justo cerca de su ciudad natal, Barcelona, España. Por eso, de inmediato tomó un avión y arriesgó su propia vida para ayudar. Si quieres poder contarle una historia a otras personas para crear más conciencia sobre el problema, tienes que vivirla tú mismo. Mark vio muchos barcos envueltos en llamas tras chocar y luego se unió a un equipo de búsqueda y rescate cuya misión era encontrar sobrevivientes por cualquier medio necesario. Y una vez que salieron al mar, Mark no solo ayudó al equipo con todo lo que necesitaban, vio a una mujer con su hijo flotando solos y arriesgó su propia vida para ponerlos a salvo. Ella se aferraba a la vida, ya no le quedaba nada. Sientes rabia, enojo. La realidad es que los dejaron para morir y ver a esa mujer, hace que todo valga la pena. Hombre, Mark no es solo un héroe, casi es Aquaman por hacer todo eso. Pero hablando del agua, en el número 2, otro jugador de la NBA salvó la vida de un delfín. Escucha, este es el Dr. Spock, un delfín famoso que no solo se presentaba en Marine World. Un día, accidentalmente se tragó un gran perno de metal que estaba bloqueando sus vías respiratorias, así que no podía respirar. Aunque los veterinarios querían operarlo, sabían que abrir al delfín durante la cirugía probablemente lo mataría. Así que fue entonces cuando el jugador de la NBA, Clifford Ray, quien tenía una envergadura de 8 pies, recibió una llamada extraña. Es una petición muy inusual. Te estamos pidiendo que metas la mano en la garganta de un delfín. Vas a salvar, ya sabes, a uno de sus mejores animales de exhibición. Era una estrella en el parque, su nombre era Dr. Spock. Y después de eso, Clifford no solo terminó metiendo el brazo en el estómago del delfín. Toda la situación se convirtió en un libro para niños llamado Big Clifford Ray Saves the Day, porque él fue la única razón por la que ese delfín sobrevivió a esto. Esto hasta mi barbilla por la garganta de este delfín. Pero en el primer intento, de hecho, conseguí el perno. Era un tornillo grande, más o menos así, y él en realidad estuvo muy tranquilo durante todo el proceso. Cada vez que iba al parque, siempre se acercaba y reconocía que yo estaba ahí. ¿Él te recordaba? Sí. Ridículo. Pero está bien, la forma número 1 en que un jugador de la NBA salvó no solo la vida de cualquiera, sino la de una leyenda de la NBA le pertenece a LeBron James. Mira, LeBron quería disfrutar sus vacaciones en la temporada baja, así que invitó a sus amigos, Chris Paul, Dwayne Wade y lo más importante, Carmelo Anthony. Pero aunque al principio todo era diversión y juegos, con los muchachos bebiendo vino y pasándola bien, fue entonces cuando se les ocurrió una terrible idea: meterse al océano en una banana inflable. Mientras se adentraban en el agua, el viento y las olas comenzaron a intensificarse, y de repente Carmelo se estaba ahogando, así que todos tuvieron que pensar rápido. Como LeBron era el único que sabía nadar, dependía de él salvarle la vida a Carmelo. Saltó del bote al agua, me estaba trayendo de regreso con un brazo. No, él me salvó la vida. No te miento, él me salvó la vida, él me salvó la vida. Hermano, incluso Carmelo admitió que sin LeBron habría muerto ese día.